Vamos a desarrollar este ejercicio acerca de triángulos rectángulos con ángulos verticales. En este problema tenemos un edificio, como podemos verlo acá, y en la parte superior del edificio tenemos una antena. Podemos ver un observador, el cual se mueve desde este punto hasta este otro punto. Lo que nosotros queremos hallar en este problema es la altura total de este edificio más la altura de esta antena. Es decir, queremos hallar esta altura h. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que el observador, cuando se encontraba en esta posición y se desplazó hasta esta posición, recorrió un total de una distancia de 40 metros, que lo estamos graficando acá. Serían 40 metros esta distancia entre este punto y este punto. Ahora, también nosotros conocemos que cuando se encuentra en esta posición este observador, tiene un ángulo de elevación desde su vista, digamos, hasta la parte superior de la antena de 53 grados con respecto a la horizontal. Es decir, digamos, esta vendría a ser la horizontal y acá tiene un ángulo de 53 grados sexagesimales. Esto es dato del problema. O dato del problema es que cuando se encontraba en esta posición, el observador tenía una visión del ángulo de elevación con respecto a la parte superior de la antena de 30 grados. Es decir, acá se encontraba formando un ángulo total de 30 grados sexagesimales con respecto a la parte superior de la antena. Es decir, esto también es dato del problema. Y un dato adicional del problema es de que la altura desde el piso hasta la vista del observador es una distancia total de 1.5 metros. Y eso es lo que vamos a colocarlo acá. Entonces esto vendría a ser igual a 1.5 metros. Y esto también es dato del problema. Es decir, la altura desde el piso hasta la vista del observador. En base a esta información, nosotros deseamos hallar la altura total, es decir, el valor h, que sería desde la altura desde el piso hasta la parte superior de la antena que se encuentra en este edificio. Entonces nosotros vemos que acá también tenemos esta distancia, que sería desde la vista del observador hasta la antena del edificio, y a esta altura le vamos a llamar el valor de x. Entonces vamos a graficar en esta parte esta distancia y a esto le vamos a llamar x. Entonces nosotros de antemano sabemos de que h, que vendría a ser la altura total, h, vamos a escribir acá h, vendría a ser igual a x más 1.5. Entonces colocamos acá x más 1.5 metros. Entonces, para poder calcular h, primero nosotros tendríamos que calcular el valor de x. Calculando el valor de x, se nos va a hacer sencillo calcular el valor de h. Para esto, no sabemos cuánta distancia hay entre este observador y la antena, la distancia horizontal. Entonces, a esta distancia nosotros la vamos a llamar una distancia de valor y. Vamos a graficar. Esto sería de esta forma. A esta altura se encuentra la antena, entonces hasta acá lo graficamos, y a esta distancia le vamos a llamar y, la distancia y. Ahora sí podemos proceder a desarrollar este problema. Podemos ver que acá tenemos dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo sería este triángulo rectángulo que va desde este observador hasta la antena y baja hasta este punto de intersección, y tendríamos este cateto que sería de 40 más y. Y tenemos este otro triángulo que sería desde este otro observador que va hasta la antena y que baja hasta este punto de intersección y que tendría como cateto el valor de y. Vamos graficando primero el primer triángulo rectángulo con este observador con ángulo de 30 grados sexagesimales. Acá estamos representando a este observador. Acá tenemos el ángulo de 30 grados sexagesimales. Este cateto vendría a ser toda esta altura, que sería en este caso el valor de x. Entonces colocamos acá x, sería este cateto. Estamos representando este triángulo rectángulo y este cateto vendría a ser toda esta distancia. Es decir, vendría a ser 40 más y. Y es justamente lo que colocamos acá.
40 más el valor de y. Entonces, ahora nosotros aplicamos la memotecnia del SOHCAHTOA. Acá tenemos SOHCAHTOA. Acá lo rellenamos con la letra H y acá también. S significa seno, C significa coseno y la T significa tangente. Acá podemos ver que en este caso tenemos este ángulo y tenemos el cateto opuesto a este ángulo, que sería X, y el cateto adyacente a este ángulo, que sería 40 más Y. Entonces vemos que S es seno, sería opuesto entre H, hipotenusa, no podemos usar S. C sería adyacente, que lo tenemos 40 más Y, entre H, que es hipotenusa, pero hipotenusa no tenemos, y la tangente, que en este caso sería el opuesto, que es X, entre A, que es adyacente, 40 más Y. Entonces la tangente, si tenemos los dos catetos, podemos utilizar la tangente en este caso, que es justamente lo que vamos a hacer. Entonces tenemos la tangente del ángulo de 30 grados. Acá sería igual. De acuerdo a esta memotecnia, tangente es igual a O entre A, es decir, al opuesto de este ángulo, que sería en este caso X, dividido entre A, es decir, entre el adyacente, que en este caso sería 40 más el valor de Y, que es justamente lo que tenemos acá. Ahora, acá es igual el valor de la tangente de 30. Acá podemos hacer dos cosas. Una, podemos sacar la tablita y escribir el valor de la tangente de 30. Podemos utilizar nuestra calculadora y escribir el valor de la tangente de 30. O podemos utilizar un pequeño artificio, es decir, construir acá el triángulo del ángulo de 30 y 60 y de esa forma sacar a qué es el valor de la tangente de 30. Vamos a hacerlo de esta forma. Acá tenemos el ángulo de 30 grados. Acá tendríamos el ángulo de 60 grados. Opuesto a 30 se encuentra el 1. Opuesto a 60, raíz de 3. Y en la hipotenusa sería igual a 2. Es decir, si nosotros queremos calcular seno, coseno, tangente o las otras funciones trigonométricas del ángulo 30 o 60, lo único que hacemos es construir este triángulo y utilizar esta memotecnia. En este caso, queremos hallar lo que sería la tangente del ángulo 30. ¿Y a qué sería igual la tangente del ángulo 30 de acuerdo a este triangulito? Vemos, de acuerdo a la memotecnia, es O entre A. Opuesto a 30 es 1, que es justamente este número, dividido entre A, es decir, entre el adyacente a este ángulo 30. En este caso el adyacente sería raíz de 3 y es justamente lo que colocamos en el denominador. Ahora pueden fijarse que este tangente de 30 es justamente lo que queremos colocar acá, es decir, este 1 sobre raíz de 3 lo vamos a colocar en vez de tangente del ángulo 30 y de esa forma procedemos. Acá colocamos 1 entre raíz de 3, que sería la tangente de 30, y esto sería igual a toda esta expresión, que simplemente la copiamos. Ahora procedemos a desarrollar este 40 más y, que se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar a este número 1, es decir, 1 por 40 más y vendría a ser esta misma expresión, es decir, 40 más y. ¿Y esto a qué sería igual? Este raíz de 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces sería raíz de 3 que multiplica al valor de x. Acá tenemos nuestra primera ecuación. Esto es lo que acabamos de hallar. Vamos a borrar el resto de la pizarra y lo que ahora vamos a hacer es utilizar este triángulo rectángulo, es decir, el triángulo cuando el observador tiene un ángulo de elevación de 53 grados sexagesimales. Esto es lo que acabamos de hallar, lo vamos a poner en esta parte superior para no mezclarlo. Esto es lo que hemos hallado del primer triángulo, es decir, de este observador del ángulo de 30 grados. Y ahora vamos a ver este otro observador. Entonces construimos acá el triángulo rectángulo para el ángulo de 53 grados. Acá vemos que tenemos el ángulo de 53 grados y es justamente lo que dibujamos acá. Sería el ángulo de 53 grados sexagesimales. Opuesto a este ángulo tenemos esta altura, es decir, la altura X, que es justamente lo que colocamos en este cateto. Y en esta parte, en este cateto de este triángulo, tenemos la distancia Y, que es justamente lo que colocamos acá, que sería desde este observador hasta la antena, esta distancia horizontal. Entonces, ¿qué función trigonométrica de esta memotecnia nos permite
relacionar el lado opuesto, ya que acá tenemos un valor, en este caso es x, con el lado adyacente, que en este caso también tenemos el valor de y. El seno no, el coseno tampoco, pero la tangente sí, ya que nos permite relacionar el lado opuesto entre el lado adyacente. Por lo tanto, nosotros procedemos a desarrollar la tangente del ángulo de 53 grados sexagesimales, el cual sería igual, de acuerdo a esta memotecnia, o que sería opuesto, es decir, el valor de x dividido entre a, es decir, entre el adyacente. En este caso el adyacente vendría a ser y, que es justamente lo que colocamos acá. Ahora, nosotros podemos utilizar la calculadora para hallar la tangente del ángulo 53, o podemos utilizar tablas, o lo podemos hacer de una forma deductiva. Si ustedes aprenden esto que les voy a mostrar, nunca se van a olvidar de cómo hallar tangente, seno, coseno o las otras funciones del ángulo de 53 grados. Vamos a construir acá el ángulo de 53,37. Acá tendríamos el ángulo de 53 grados y en esta parte superior tendríamos el ángulo de 37 grados. Sabemos siempre que opuesto a este ángulo de 53 tenemos el número 4, opuesto a 37 tenemos el número de 3 y en la hipotenusa tenemos el número 5. En este caso nosotros queremos la tangente del ángulo de 53. Entonces, ¿a qué sería igual? A la tangente del ángulo de 53 grados. De acuerdo a esto, la tangente es O entre A, opuesto entre adyacente. Acá nos posicionamos en este ángulo. El opuesto vendría a ser 4, y lo cual colocamos en el numerador, y el adyacente vendría a ser 3, que es lo que colocamos en el denominador de acuerdo a esta memotecnia. Entonces la tangente de 53 grados sería igual a 4 tercios. Estos 4 tercios los vamos a llevar justamente acá. En vez de tangente de 53 vamos a colocar 4 tercios. Entonces acá colocamos 4 entre 3. ¿Y esto a qué era igual? Esto era igual a x dividido entre y. Y es lo que colocamos acá. Esta y que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Por lo tanto tendríamos 4y y este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto tendríamos 3x. Nosotros queremos hallar y en función de x. Por lo tanto este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y finalmente y nos va a quedar que es igual a 3x entre este 4 que estaba multiplicando. Entonces tenemos que y es igual a 3x dividido entre 4. Finalmente tenemos esta otra ecuación, la cual la vamos a unir con esta otra ecuación. Vamos a borrar esta parte de la pizarra y vamos a llevar todo esto en la parte superior para tener un poco más de espacio en nuestra pizarra. Vamos a volver a escribir esta ecuación. Acá tenemos 40 más el valor de y, en este caso el valor de y lo vamos a reemplazar por 3x dividido entre 4, que es justamente lo que colocamos acá, 3x dividido entre 4, y esto sería igual a ¿qué? A raíz de 3 multiplicado por x. Es decir, tenemos esta misma ecuación, pero en vez de y hemos colocado 3x dividido entre 4. Ahora, a toda esta ecuación la vamos a multiplicar por el número 4 para poder quitar este denominador. Entonces, si a los dos lados de la ecuación multiplicamos por 4, esta ecuación no va a variar. 40 por 4 sería 160, más tendríamos 4 por 3, 12x dividido entre 4, 3x. Y esto sería igual a 4 raíz de 3 multiplicado por el valor de x. Volvemos a escribir, sería 160 más 3x sería igual a ¿qué? Raíz de 3 es igual a 1.732 y continúa, y ese número multiplicado por 4 sería igual a 6.93x. Finalmente tenemos 160. Este 3x pasa al otro lado de la ecuación con signo negativo, es decir, sería 6.93x menos 3x. Esto sería igual a 3.93x. Y finalmente el valor de x sería igual a 160 dividido entre 3.93, lo cual es igual a 40.71 metros. Es decir, toda esta distancia de x equivale a 40.71 metros.
pero nosotros no queremos hallar x, nosotros queremos hallar el valor de h. Vamos a borrar un poco esta pizarra para tener un poco más de espacio y vamos a volver a copiar esta ecuación. Sabemos que h, que es justamente lo que queremos calcular, es igual a x más 1.5. X ya lo hemos calculado, que es igual a 40.71 metros más 1.5, que sería la altura justamente desde el piso hasta, digamos, la visión del observador, que es justamente lo que habíamos graficado acá. Por lo tanto, el valor de h sería igual a la sumatoria de estos dos valores, lo cual nos da igual a 42.21 metros. Es decir, toda esta altura desde el piso hasta la parte superior de esta antena tiene un valor o una altura de 42.21 metros. Esta sería la respuesta al problema planteado.